Hola chicos, vamos a comenzar con las correcciones del integral final biológica 2020. Con respecto a la pregunta número 1, tenemos que tener en cuenta que la definición de un azúcar es polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Si nosotros vemos la estructura del compuesto 3, no va a ser un azúcar porque el grupo carbonilo está en sus dos formas en el mismo compuesto. Entonces no cumple con la definición. Es un aldehído que tiene como sustituyente al grupo ceto. Recuerden que el grupo ceto se puede llamar también oxo. Respecto a la pregunta número 2 de teoría de ácidos nucleicos, recuerden cómo son las uniones. En el caso del azúcar con el ácido fosfórico va a ser en el carbono 5 del azúcar, no en el carbono 3. ¿Cómo está formado un nucleótido? La base, el azúcar y el ácido fosfórico. Yo ahí en la explicación les puse cuáles son los nucleótidos del ARN y cuáles son los del ADN. Bien, entonces, y a su vez, ¿cómo se llama el nucleósido? Recuerden que el nucleósido era la base más el azúcar. Para que sea nucleótido con T de Tito, tengo que agregarle el ácido fosfórico. Continuemos. Bueno, la base no se une al carbono 3 del azúcar. Ahí en la explicación yo les puse que, digamos, cuando yo tengo la base, tengo dos tipos de base, las pirimidínicas y las purinas. Bien, las pirimidínicas participan con su nitrógeno 1 y las purinas con su nitrógeno 9. Ahora, ¿a qué carbono del azúcar se unen? Al carbono 1. Bien, a su vez, el azúcar al ácido fosfórico con el carbono 5. Bien, que es lo que hemos estado viendo recién. Y para la molécula de ADN, la complementariedad, yo lo que tengo que hacer, dice 5' a 3'. Hago como un apareamiento, adenina con timina, guanina con citosina. Eso es si yo hago con dos cadenas complementarias de ADN. Vamos al otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando se produce la transcripción? Hagamos de cuenta que se abra, bien, se abre la molécula de ADN, se hace la replicación, es eso lo que yo le he comentado. Se utiliza una de las cadenas, que es la cadena molde, para poder hacer la molécula del ARN mensajero. Cuando yo haga eso, el apareamiento va a ser adenina con uracilo, bien, y la guanina con la citosina va a ser igual. En el caso que tenga timina en el ADN, va a ser con la timina, va a ser con la adenina para la formación del mensajero. Vamos a esta preguntita de aminoácidos. Tenemos estos 4 aminoácidos. Lo primero que tenemos que hacer en esta preguntita es ponerles el nombre y ver a qué serie pertenecen. Recuerden que la serie L era la serie en la cual el grupo amino se encuentra hacia la izquierda y la serie D es cuando el grupo amino se encuentra hacia la derecha. Bien, los de importancia biológica ya hemos dicho que son la serie L, a diferencia de los hidratos de carbono, que los de importancia biológica eran los de la serie D, que era la serie D en los azúcares, cuando el oxidrilo del último carbono quiral estaba hacia la derecha. Bien, el aminoácido 1 es la D-alanina, el 2 la L-alanina, el 3 la L-cisteína y el 4 es la L-lisina. Bien, entonces, cuando tenemos que decir la incorrecta, cuando vamos
a la pregunta, a la respuesta número A, y si armamos la combinación de ese tripéptido, se llama alanil cistenil-lisina. Está correctamente bien nombrado. Yo lo que hice, chicos, es hacerle la formación de ese tripéptido. Recuerden que cuando yo he enseñado, póngalo al ERE para arriba y al grupo amino, carboxilo para abajo y el amino para este lado. Bien, recuerden, y cuando yo hago la unión con el segundo aminoácido, lo abro al grupo amino para poder entender la unión. Recuerden que la unión peptídica se va a formar con la pérdida de una molécula de agua. Bien, y el enlace es de tipo amida. ¿Cómo tengo que entender yo esa formación de la molécula de agua? Si ustedes ven en lo que yo le he hecho, es entre el grupo oxidrilo del grupo carboxílico del primer aminoácido, o sea que es la alanina, con el hidrógeno del grupo amino del segundo aminoácido, que es la cisteína. Formo la molécula de agua y engancho el nitrógeno con el carbono para que se me forme el enlace amida. Bien, para formar el segundo enlace peptídico hago exactamente lo mismo, pero con el grupo carboxílico del segundo aminoácido que se va a unir con el grupo amino del tercer aminoácido y así sucesivamente. Recuerden que cuando ustedes tienen un péptido, por ejemplo, formado por 3 aminoácidos, son 2 uniones peptídicas, 2 moléculas de agua que se han liberado. Siempre es una menos de acuerdo a la cantidad de residuos de aminoácidos que tenga. Recuerden que el primer aminoácido va a tener libre el extremo amino terminal y el último aminoácido va a tener libre su extremo carboxílico terminal. Sea un dipéptido, un tripéptido, un decapéptido, un polipéptido, una proteína, siempre. Bueno, ya hemos hablado de la serie. Cuando yo tengo la formación de un aminoácido derivado que es la cistina, se forma por la oxidación, o sea, pérdida de hidrógeno de este grupo SH que se llaman grupos tioles, o también llamado, cuando están como sustituyente, mercapto, que son los grupos laterales de este aminoácido que es la cisteína. Yo le puse 2 moles de cisteína para que veamos la formación de ese enlace covalente que es el puente disulfuro y cómo se forma. Recuerden que los otros aminoácidos derivados significa que no existen en la naturaleza, surgen a partir de los otros que existen en la naturaleza. Eran las hidroxisprolinas. Significaba que era la prolina y que yo tenía un grupo oxidrilo, ya sea en el carbono 3 o en el carbono 4. Respecto al inciso D, lo que tenemos que hacer es, yo les hice formar el dipéptido correspondiente, o sea, el alanil cisteína o el alanil lisina. Bien, una vez que yo formo, atentamente saco la cantidad de carbono, la cantidad de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y de azufre en el primer caso, o en el otro caso de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Saco el peso molecular, bien, y de ahí comparo. Eso es lo que hago. Bien.